Hola Vida, hola Daniela, bienvenidas a esta clase. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Ahí comiendo muchos huevitos. Muchos huevitos y conejitos. ¿Llegó el conejito por ahí? ¿Cómo estás, Daniela? Hola, profe, ¿bien usted? Bien, igual. Poco público hoy día, no envié el link a los correos. Puede ser por eso. Pero igual vamos a dar comienzo a la clase de hoy día, lunes 5 de abril. Y hoy día ya vamos a trabajar ya de lleno en la materia que corresponde a lo que no se vio el año pasado, que fue, o lo que se vio, pero no con la suficiente profundidad, específicamente el tema de los números imaginarios, la resolución de una ecuación cuadrática que da origen a una solución, que son dos números imaginarios, y después que ya veamos eso, más o menos rápido, pasamos a números complejos, las formas que tiene un número complejo, el módulo, el conjugado, eh, sumar, restar, multiplicar números complejos. Y vamos a partir hoy día con eso, pero antes de... y lo otro es que en un momento cuando ya terminemos con la clase, y una vez que la descargue, la voy a subir obviamente al Classroom y voy a subir una pequeña guía de ejercicios para que practiquen. No es obligatorio hacerlo, pero son ejercicios que vamos a hacer hoy día. Entonces lo que voy a hacer ahora, voy a explicar cómo se descarga eh, una guía desde el Classroom si es que se olvidaron, para repasarlo un poquito, porque en la vista previa no se ve todo, porque yo ocupo, los profesores de matemática ocupamos fórmulas y las fórmulas no aparecen en la vista previa. Entonces voy a presentar ahora, voy a compartir pantalla. Ya, cuando ustedes entran al Classroom se encuentran con algo como esto: las clases, los días, las secciones. Por ejemplo, para hoy día ya está listo. Ahí está la opción consulta y recursos para el aprendizaje. Ahí voy a subir la clase grabada, el PPT que voy a ocupar, el Word que vamos a ocupar también para la guía de ejercicios que les voy a subir. Y la pregunta es cómo se descarga si es que no lo recuerdan, pero lo vamos a repasar. Vamos, por ejemplo, a la clase del martes 30. Yo subí un documento en formato Word. Esto funciona para PPT, Word, PDF. Y ustedes van a entrar entonces y ya, yo quiero ver este documento. Hago clic ahí y lo puedo ver, pero esta es la vista previa. Y si se dan cuenta, faltan un montón de números, están solamente las letras. No está todo lo que desarrollamos. Y eso es producto de que como se trabaja en matemática con el editor de ecuaciones, la vista previa no permite ver fórmulas, números eh, fabricadas con el editor. Todo esto que ven, uno lo hizo con el teclado normal, el numérico, en el Word, pero sin ocupar el editor. En cambio, lo que no se ve, la letra Z que no se ve acá, yo la hice con el editor de ecuaciones del Word. Y eso no se puede ver, entonces estamos obligados a descargarlo. Y si lo descargamos, lo vamos a ver todo. La pregunta es cómo se descarga. Vamos acá arribita a los tres puntitos que están en forma vertical y vamos a abrir en una nueva ventana, en una ventana nueva, dice acá.
Sigue siendo una vista previa, pero ahora ya aparecen más herramientas acá arriba en la parte superior derecha. Y aparece la opción descargar, que es la flechita que indica hacia abajo. Y al descargar, este documento Word va a quedar en mi computador. Entonces vamos a descargar, va a quedar acá abajito en la parte izquierda. Ahora hacemos clic ahí, si no lo queremos buscar en descarga, lo hacemos clic directo ahí. Y ahora todo lo que no se veía, lo vamos a poder ver. Todo esto que yo les mencionaba fue hecho con el editor, entonces por eso no se podía ver. Ahora se ven los números, las letras, esto que también lo hice con el editor, que eran los grados. Y aquí está todo el tema del teorema del ángulo exterior, cómo calculamos ese día, la corrección, el logaritmo, todo escrito con el editor. Y ahí, bueno, ustedes ven dónde lo dejan, si lo dejan como descarga, o pueden ir a archivo, guardar, a ver, habilitar guardado. Ahora sí, no me lo permitía guardar. Ya, archivo entonces, guardar como, examinar. Yo lo quiero dejar en mi escritorio para que lo tenga más a la vista. Escritorio, guardar. Ahora voy a mi escritorio y se supone que es ese, resolución de diagnóstico parte 2. Así que de esa forma se descarga y pueden ver toda la información, porque si no lo descargan no van a poder ver todo, van a ver números que no van a poder ver, letras que no van a poder ver. Y eso es para la guía que voy a subir, que va a ser cortita, que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. Ya dicho esto, vamos a pasar a la clase, a la presentación. Voy a enviar el correo por si acaso. 4C. Envío de link. Voy a copiar el link. Enviados. Cuarto C. Acá hay uno. A ver si se conecta alguien más. Si fue producto de que no pudieron hacerlo vía Classroom. Ya, sigamos entonces. Vamos a presentar. Vamos a verlo de manera formal. Esto que ya de alguna forma se había visto. Ya. El tema entonces, números imaginarios. Vamos a profundizar más en este tema que se vio el año pasado. Matemática, mi nombre, la educadora Pi que va a entrar, que entra con nosotros los días martes. Mañana nos toca nuevamente y ahí ingresa la educadora Pi. Ya, la primera pregunta que voy a hacer acá, aprovechando que ya vimos un poquito de esto, ¿es posible resolver la ecuación cuadrática x cuadrado más 1 igual 0? Tienen que decirme sí o no. ¿Qué creen?
¿Qué creen ustedes? ¿Se puede resolver o no se puede resolver esa ecuación cuadrática? Bienvenido, Darwin. ¿Qué pasó, Darwin? ¿No habías podido conectarte vía Classroom? No es que estaba haciendo algo, es que tengo la hora mala. Tengo las 1:15 yo. Y no me había Ah, dado cuenta. Y por eso la Dani me habló y dije, ¿qué onda esta? Y ahí le el pregunté cambio. la hora y ella tiene las dos. ¿Y Claro, eso? cambiaste la hora, Darwin. No, es que no sé, no, ni he tocado la hora de eso. Ah, algunos aparatos se cambiaron automáticamente. Debe ser. Sí. Ya, estamos haciendo la siguiente pregunta. ¿Es posible resolver la siguiente ecuación cuadrática? X cuadrado más 1 igual a 0. ¿Qué creen? ¿Sí o no? Díganme, si son optimistas me van a decir que sí, si son pesimistas me van a decir que no. A través del chat si no quieren hablar. ¿Están por ahí? Daniela, Vida, Darwin. Profe, es que Sí, no sé ¿cuál cómo es? resolverlo, lo siento. ¿Pero qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Que sí se puede o que no se puede? Que no, ya. Que no. Que Ya. sí. Darwin dice que sí. ¿Y Daniela? No sé, yo cacho que sí. La verdad tampoco recuerdo cómo se hacía. Ya. Hay dos que sí y una que no. Vamos a tomar lo que dice la mayoría que sí. Ya, toda ecuación cuadrática se puede resolver. Así que esta sí se puede resolver. Lo que pasa es que hay ecuaciones cuadráticas que dan como resultado dos números reales. Pueden ser fracciones, decimales, números enteros, números naturales. Pero también hay otras ecuaciones cuadráticas que dan como solución dos números imaginarios. Y esto ocurre con la ecuación que yo le estoy presentando acá. Sí se puede resolver. Toda ecuación cuadrática es posible resolverla. Lo que ocurre, como les digo, es qué pasa con la solución. Ya, entonces respuesta es sí, sí es posible. Y ahí aparece más en detalle. Sí, es posible resolverla, pero la solución de esta ecuación es un número imaginario, o en este caso son dos números imaginarios. Coloqué un número imaginario porque vamos a trabajar siempre con la parte positiva, no vamos a trabajar con la parte negativa. Así que sí es posible resolverla. Y la pregunta es, ¿por qué da origen a un número imaginario y no da origen a un número real? A los números con los cuales estamos acostumbrados a trabajar, como les nombré, naturales, enteros, fracciones, decimales, irracionales, reales. La solución es un número imaginario porque no existe un número real, o sea, no existe un entero, no existe una fracción, un decimal, que elevado a 2 nos entregue como resultado un número negativo. Si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿cuánto es 2? No, mejor, 3 elevado a 2. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? Era 9, ¿no? 9. Y ahora, otra pregunta, ¿cuánto es menos 3, entre paréntesis, elevado a 2? 9. 9 también. O sea, no existe ni un número positivo ni un negativo que elevado a 2 nos dé
un número negativo, siempre va a dar positivo el resultado. Entonces veamos cómo se resuelve este ejercicio, que era x cuadrado más 1 igual 0. Nosotros ya vimos la semana pasada cómo se podía resolver esto, qué cambios tenemos que hacer, dónde dejamos la incógnita, dónde dejamos el número que está solito. Entonces lo que decíamos era, vamos a dejar la incógnita antes del igual y vamos a dejar el número que no tiene incógnita después del igual, con los signos correspondientes. Si hay que cambiar algo, se cambia. Entonces, vamos a dejar el x cuadrado antes del igual. Y ese 1 que está ahí como más 1, ¿cómo quedaría al otro lado? ¿Qué dijo, perdón? ¿Cómo quedaría el más 1 si lo cambiamos después del igual? Ah, negativo. Muy bien, entonces nos quedaría x cuadrado igual menos 1 y el 0 desaparece nomás, porque el 0 no vale. Entonces veamos el desarrollo. Ahí está la ecuación. En la segunda parte pueden ver el cambio que se hizo. El x cuadrado se mantuvo antes del igual, a la izquierda del igual, y el más 1 que estaba antes del igual o a la izquierda del igual se cambió a la derecha del igual. Y al cambiarlo, cambió de signo. Y aquí uno se pregunta, chuta, ¿cuál será el valor de la incógnita? Entonces uno empieza a probar. ¿Será 1? No, porque 1 elevado a 2 es 1. Fue el ejercicio que hicimos recién. ¿Será menos 1? No, porque menos 1 elevado a 2 también da 1. Entonces, ¿cómo se resuelve esta ecuación? Y ahí se genera el problema. El problema no es tanto cómo se resuelve, el problema es qué da como resultado, qué cosa nueva que no hemos visto antes. Y cuando hay cosas que no se han visto, hay, en matemática lamentablemente no se puede seguir a veces, porque no sé, si no sé más, hay veces en que no se puede seguir. A menos en que yo sea es que yo sea muy creativo y diga, ya, puedo seguir de esta forma, pero generalmente hay veces en que no se puede seguir si uno no tiene los conocimientos o el contenido que se necesita para poder seguir. Ya, nos quedó x cuadrado igual menos 1. Vamos a hacer lo que hicimos el otro día, que cada vez que tenemos una incógnita al cuadrado, lo que se hace es aplicar este símbolo de raíz o esta función raíz para que este 2 desaparezca y podamos averiguar el valor de x. Entonces, automáticamente cuando uno aplica este símbolo raíz o función raíz, este 2 en la tercera fila, en la tercera línea o en la tercera parte, desapareció. El 2 ya no está. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada permite que desaparezca el 2 de exponente, siempre. Entonces desapareció. Y uno en una ecuación cuadrática, como les dije, siempre encuentra dos resultados. Uno positivo y el otro negativo. Por eso coloqué el más menos. Y el menos 1 quedó encerradito en su raíz. Y ahí uno diría, ya estamos listos, se resolvió. Nos quedó más menos raíz cuadrada de menos 1. Y la raíz cuadrada de un número negativo existe, pero es un número imaginario. Uno estaba acostumbrado a trabajar con raíces cuadradas de números positivos. Y ahora vamos a trabajar con raíces cuadradas de números negativos. Y ahí aparece esto que se denomina número imaginario. Acá abajo donde dice nota, atención, acá dice la raíz cuadrada de menos 1 va a ser igual siempre a la letra i. Y esto se denomina unidad imaginaria. ¿Por qué unidad? Porque estamos hablando del número 1. Entonces, cada vez que ustedes tengan la raíz cuadrada de menos 1, siempre va a aparecer este menos 1 cuando trabajemos con números imaginarios y resolvamos ecuaciones. Ustedes van a decir, ah, ya, yo voy a reemplazar, ya no voy a colocar raíz cuadrada de menos 1, voy a colocar i, la letra i. A eso equivale la letra i, a la raíz cuadrada de menos 1 y se denomina unidad imaginaria. Entonces, en la última parte, cuando ya se solucionó y se llegó al final, se resolvió de manera definitiva
llegamos al más menos y este raíz cuadrada de menos 1 se convirtió en i. Y ahí hemos resuelto esta ecuación cuadrática que es distinta a las demás que ya veníamos resolviendo en años anteriores. El año pasado, cuando uno resolvía ecuaciones cuadráticas, aplicando la fórmula, factorizando, y siempre nos daban valores, dos valores que eran posibles calcular. Y ahora apareció algo nuevo. No sé si queda alguna duda de cómo se resuelve una ecuación cuadrática de este tipo. No, Pueden hacer profe. ya vida. Pueden hacer las consultas que quieran, porque ahora vamos a trabajar con... Este es el más simple de todos de este tipo, cuando uno llega a la unidad imaginaria. Ahora esta unidad imaginaria hay que fabricarla, tenemos que ser capaces de fabricarla porque ya no van a aparecer eh, ejercicios tan sencillos como este. Practiquemos con uno, a ver. No, pero antes de practicar, veamos lo que es un número imaginario, porque un número imaginario tiene una definición. Y dice que es un número que posee una forma. ¿Qué forma? La forma BI. Y aparece la letra B destacada ahí. Siendo B un número real, cualquiera. Entonces aquí aparecen ejemplos de números imaginarios. Entonces cuando ustedes vean en un libro, cuando vean en algún ensayo de la PSU, este tipo de simbología y vean la letra I, estos son números imaginarios, van a decir ustedes. Hay un numerito acompañado por una letra I. Puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, puede ser una fracción, puede haber una raíz de 3, y todos esos números que están acompañando la letra I son la parte real de este número. O sea, es un número real el que acompaña la letra I. Y ahí tenemos números imaginarios. Cada vez que ustedes se encuentren con algo así, entonces, van a decir que ustedes son números imaginarios porque aparece la letra I. Y ahí está la definición. Y ahora vamos a resolver una ecuación cuadrática bastante parecida a la anterior, pero ahora en vez de x cuadrado más 1 igual 0, aparece x cuadrado más un cuarto igual 0. ¿Qué será lo primero que podemos hacer o que debemos hacer? Siguiendo los pasos que se ocuparon acá. ¿Qué cambio habría que hacer? ¿Qué deberíamos sacar de un lado para colocarlo en otro? ¿La fracción? No. Muy bien, la fracción un cuarto que está positiva al ladito del x cuadrado, la vamos a mover después del igual y nos va a quedar entonces x cuadrado igual menos un cuarto. Eso es lo primero que vamos a hacer, así que anótenlo, anótenlo por ahí. Anoten este ejercicio y lo van desarrollando. Lo primero entonces sería x cuadrado igual menos un cuarto. Primer paso, listo. El segundo paso, si nos guiamos por este ejercicio, dice, vamos a aplicar algo que se llama raíz. Entonces, este es un slash del computador. Aquí está la raíz. Entonces, aplicamos raíz. ¿Y qué pasa en el siguiente paso con el exponente 2? Me dijeron que esto va a quedar x cuadrado igual menos un cuarto. El paso que vendría sería aplicar raíz. Y ese x cuadrado se convierte en ¿qué? ¿En qué se convirtió el x cuadrado cuando se aplicó raíz? En la tercera línea acá.
¿Qué pasó con el 2 que estaba como exponente al aplicar raíz? ¿Sigue estando el 2 o ya no está el 2 acá? Ah, no, pues desaparece. Desaparece cada vez que aplicamos raíz. Entonces en la tercera parte, si están anotando por ahí, va a desaparecer y va a quedar x igual, y el símbolo de raíz con el menos un cuarto dentro de ese símbolo de raíz. O sea, nos va a quedar x igual a la raíz cuadrada de menos un cuarto. Si llegamos hasta ahí, excelente. Si llegaron hasta ahí antes que yo les diga, excelente. Antes que yo haya dicho. Y ahora vamos a ver la resolución completa. Y si tienen alguna consulta, me detienen nomás y me dicen, profe, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué pasó esto? Sin miedo, con toda la confianza posible. Aquí está resuelto. En la primera parte está copiado el ejercicio. En la segunda ya vienen los cambios. Lo que ustedes me dijeron, el x cuadrado se conservó, pero el un cuarto que estaba positivo antes del igual quedó como menos un cuarto. Se aplicó raíz porque queríamos que desaparezca ese 2. Nosotros queríamos averiguar cuánto vale x, entonces tenemos que hacer desaparecer el 2. Y un exponente 2 se hace desaparecer con raíz cuadrada. Y llegamos hasta acá. El x igual raíz cuadrada y el menos un cuarto quedó encerrado en la raíz. Raíz cuadrada de menos un cuarto, nuevamente raíz cuadrada de un número negativo. Eso es una señal. La señal es que va a aparecer la letra I. Tiene que aparecer la letra I. Y después vienen 3 pasos más, que lo explicamos un poquito rápidamente la semana pasada, que consiste en buscar una multiplicación. Y en esa multiplicación tiene que aparecer un menos 1. Y si aparece un menos 1, el signo menos se lo va a llevar ese 1. Y el un cuarto va a quedar solito sin signo. Entonces eso es lo que pasa en la cuarta línea. Si se dan cuenta, se mantuvo casi todo tal cual, pero el un cuarto ahora ya está sin signo menos porque se lo pasamos al 1. Y hay un por ahí, un cuarto por menos 1. Estamos fabricando la unidad imaginaria. Después, en la penúltima línea, lo que se hizo fue, a cada numerito que estaba dentro de la raíz, lo vamos a dejar con su propia raíz. El un cuarto quedó con su raíz propia, dentro de su raíz propia, por el menos 1 quedó con su raíz propia. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque estamos fabricando la unidad imaginaria. Y el número que deseamos dejar positivo, lo hemos dejado positivo, que era el menos un cuarto. Hemos logrado dejarlo como un cuarto, sin el signo menos porque se lo pasamos al 1. Y ahora viene la parte cálculo y aplicación. En el ejercicio anterior, llegamos de inmediato a que el resultado era más menos i. Aquí vamos a dejar de lado el más menos porque, como les dije, vamos a trabajar con la solución positiva. Y lo que vamos a hacer acá es calcular cada vez que se pueda. ¿Alguien sabe o me podría decir por qué llegamos a un medio i? ¿De dónde aparece el un medio y de dónde aparece el i? Con sus palabras. ¿Por qué aparece el un medio y por qué aparece el i? No se peleen. Profe, que no entiendo. ¿Qué parte no entiendes? Me perdí en la cuarta parte. Sí, la cuarta parte. En el un cuarto por menos 1, acá, x igual a un cuarto por menos 1. Sí, sí, desde ahí. Ah, ya.
Lo que pasa es que, repito, nosotros tenemos que ser capaces de fabricar la unidad imaginaria. O sea, esa raíz cuadrada de menos uno siempre tiene que aparecer. Y en la tercera línea, lo que teníamos era raíz cuadrada de menos un cuarto. Y ya dijimos que la raíz cuadrada de un número negativo no estamos acostumbrados a calcularla porque estábamos acostumbrados a trabajar con raíces cuadradas de números positivos. Y cuando se trabaja con raíces cuadradas de números negativos, tenemos que fabricar la unidad imaginaria. Entonces tiene que aparecer este menos uno. Y este menos uno va a aparecer mediante una multiplicación. Si uno multiplica la fracción un cuarto por uno, nos da un cuarto. Pero si uno multiplica la fracción un cuarto por menos uno, nos da menos un cuarto. En otras palabras, lo que está en la tercera línea es lo mismo que lo que está en la cuarta, pero ahora apareció un por menos uno para que le saquemos el signo menos al un cuarto y se lo pasemos al uno. No sé si ahora queda un poquito más claro o todavía. Sí, ahora sí, profe. Ya entendí. Ya. Después en la quinta parte, en la penúltima línea, lo que se hizo fue separar cada número, cada expresión con su raíz propia. El un cuarto quedó con su raíz propia y la raíz cuadrada de menos uno quedó con su raíz propia. El menos uno quedó con su raíz propia. Y el por se mantuvo. Y finalmente se llegó a un medio i. Entonces, esa era la pregunta. ¿Por qué aparece un medio? ¿Por qué aparece la letra i? ¿Quién podría decirlo con sus palabras? Lo que entendió. Cualquiera de las dos preguntas. ¿Por qué aparece los medios? ¿Por qué aparece el i? A lo mejor la pregunta más fácil es ¿por qué aparece el i? ¿De dónde aparece la i? Vamos a la nota, miren. Retrocedamos un poco la diapositiva. Había una nota que decía ahí abajo. La nota decía la raíz cuadrada de menos uno es igual a i. Y eso se denomina unidad imaginaria. Entonces, ahora me podrían responder por qué aparece la i. ¿Aparece gracias al un cuarto o aparece gracias al menos uno? Al menos uno. Al menos uno, porque es la unidad imaginaria. La raíz cuadrada de menos uno, entonces, ya no se escribió como raíz cuadrada de menos uno, sino que se escribió como i. Ahora la siguiente pregunta, ¿por qué apareció el un medio? El un medio tiene que aparecer de acá, sí o sí. La raíz cuadrada de un cuarto, ¿por qué nos da un medio? Y ahí tiene que ver con cálculo de raíces ya, de números positivos. ¿Por qué aparece un uno? ¿Por qué aparece un 2? Y ya no aparece de la raíz. Porque lo resolvió, ¿no? Exactamente, lo resolví. ¿Y cómo se resuelve? Se resuelve calculando la raíz cuadrada de cada uno de los números que está en la fracción. La del uno y la del 4. Y la raíz cuadrada de uno es uno, porque uno por uno es uno. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4. Y cuando uno calcula, se olvida del símbolo raíz, ya no lo vuelve a escribir porque lo calculó. Y por eso aparece el un medio. Y ahí tenemos una ecuación que fue resuelta y que tiene como solución dos números imaginarios. O sea, podemos agregar el más menos, pero como les digo, lo importante es la parte positiva. La parte negativa no la vamos a tocar. Generalmente en matemática, cuando se trabaja con números imaginarios, se trabaja con la parte positiva de la solución de la ecuación, no con la parte negativa. Ahora sí, más o menos, vamos a practicar esto obviamente y como les dije voy a subir una guía ahí que la puedan descargar a su computador y los que se integraron más tarde a la clase pueden ver el video de la clase y ahí van a ver cómo expliqué la descarga del material a su computador.
porque en matemática lamentablemente se trabaja con simbología matemática y no se puede ver en la vista previa. Ya, vamos a ver entonces ahora esto que se denomina potencias de I. Igual se vio el otro día rápidamente y yo les preguntaba por I elevado a 71 y en el diagnóstico me respondieron algunos correctamente, menos I. Y yo les expliqué rápidamente la resolución del diagnóstico y les coloqué ahí en palabras cómo se hacía, dividiendo por 4. Pero aquí está la explicación en detalle. Están las potencias de I, que es un concepto que se trabaja con los números imaginarios, y son potencias que se calculan de manera similar a las potencias de números reales, a las que uno está acostumbrado a trabajar. Por ejemplo, yo les pregunté delante cuánto era 3 elevado a 2, me dijeron 9. Esas son potencias de números reales. Ahora son potencias de números imaginarios. Entonces la primera potencia que se calcula es el I elevado a 0. Y como ven ahí ustedes, el I elevado a 0 es igual a 1. ¿Por qué? Porque la propiedad dice que todo número elevado a 0 siempre nos da como resultado el número 1. A excepción del 0 elevado a 0, que es una forma indeterminada de matemática y que no se puede calcular. Pero todo lo demás siempre, si está elevado a 0, da como resultado 1. Entonces, el I elevado a 0 es igual a 1. Después, el I elevado a 1, obviamente que es I, porque es llegar y sacarle el 1 imaginario que está arribita. Después, ¿qué pasa con el I elevado a 2? El I elevado a 2 nos dice que es igual a menos 1 y ahí la flechita S se explica por qué. Recordemos que I, si volvemos a la diapositiva anterior, ahí, donde está la nota, I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Ahí está la justificación. Después de la flecha está la justificación. Entonces, en vez de I, yo coloqué raíz cuadrada de menos 1 entre paréntesis elevado a 2. Y tenemos la raíz cuadrada de algo elevado a 2. Y la raíz cuadrada de algo elevado a 2 siempre va a ser igual a lo que está dentro de la raíz. Repito, la raíz cuadrada de algo que está elevado a 2 siempre va a ser igual a lo que está dentro de la raíz. Y lo que está dentro de la raíz en este caso es menos 1. Por eso la respuesta es menos 1. Hagamos un pequeño resumen. I elevado a 0 es igual a 1. I elevado a 1 es igual a I. I elevado a 2 es igual a menos 1. Y vamos a ver qué pasa con el I elevado a 3 que está acá abajito. I elevado a 3 dice que es igual a menos I. Pero la pregunta es ¿por qué será menos I? Vamos a ver. Y aquí se ocupan algunas propiedades de potencias. I elevado a 3 se puede escribir como I elevado a 2 por I. Correcto. Estamos ocupando potencias que ya conocemos, que están acá arribita. El I elevado a 2 ya se calculó y está acá. Y dice que vale menos 1 por I. El I se mantiene tal como está, como I. Y finalmente se multiplica menos 1 por I, menos I. Ya, entonces, como pueden ver en pantalla, los resultados siempre están siendo 1 I menos 1 menos I. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver qué pasa. Ahora, ¿qué pasará con el I elevado a 4? ¿Qué pasará con el I elevado a 5, el I elevado a 6, el I elevado a 7? Vamos a resolverlo con las ayudas de las potencias que ya sabemos cuánto valen. Ya, sigamos.
Ya, el i elevado a 4. Vamos a ocupar las potencias que ya conocemos. I elevado a 2 por i elevado a 2 nos sirve. Pero el i elevado a 2 ya sabemos cuánto vale. Nos fijamos, el i elevado a 2 está en la tercera línea y dice que vale menos 1. O sea, sería menos 1 por menos 1 y eso nos da como resultado 1. El i elevado a 5 lo podemos formar con el i elevado a 2 por el i elevado a 3. El i elevado a 2 vale menos 1 y el i elevado a 3 vale menos i. Menos 1 por menos i, regla de los signos, menos por menos más, 1 por i. El i elevado a 6 lo podemos calcular con el i elevado a 2 por el i elevado a 4. ¿Por qué? Porque el i elevado a 2 ya lo conocemos y vale menos 1. El i elevado a 4 ya lo conocemos y está acá arriba, es 1. Menos 1 por 1, menos 1, según regla de los signos, menos por más, menos. Y el i elevado a 7 lo podemos formar con el i elevado a 3 por el i elevado a 4. El i elevado a 3 ya lo conocemos, es menos i por el i elevado a 4 ya lo conocemos, está acá arriba, es 1. Menos i por 1, regla de los signos, menos por más, menos i por 1, i. O sea, menos i. ¿Qué está ocurriendo, chiquillos? Está ocurriendo que nos da 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. ¿Cuánto debería valer el i elevado a 8? Repito, dice 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. ¿Cuánto debería valer el i elevado a 8? 1. ¿Cuánto, Daniela? 1. Muy bien. ¿Cuánto debería valer el i elevado a 9? I. Muy bien, Daniela. ¿Cuánto debería valer el i elevado a 10? Menos 1. Muy bien. ¿Y cuánto debería valer el i elevado a 11? Menos I. Menos i. Y así se empieza a repetir. Pero la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando ya los exponentes son muy grandes y ya no vamos a hacer todo ese trabajo de ir buscando uno a uno? Si yo les pregunto i elevado a 745, ahí se pone más complicada la cosa porque es un exponente muy grande. Entonces, lo que se hizo fue inventar un procedimiento que nos permita llegar al resultado. Entonces, la pregunta que les hago yo ahí, ¿cuál es el valor de i elevado a 135? Y aquí está el procedimiento. ¿Qué pasa con las potencias de i con exponentes de mayor valor? Entonces, como lo vimos, y como decía ahí Daniela, ya hemos visto que los valores posibles son sí o sí 4. 1 y menos 1 o menos i. Esos son los posibles resultados, no hay otros. Entonces, aquí se explica cómo se hace con exponentes muy elevados. Dice sea i un número imaginario e i elevado a n una potencia de i con la letra n perteneciente al conjunto de los números naturales. Son todos naturales los exponentes, del 1 en adelante. Luego, una potencia de i con un valor para n muy elevado, como les decía yo, será el siguiente. El resultado será 1 si es que n dividido por 4 tiene resto 0. Si es que nos sobra 0 al dividir por 4, el resultado es 1. Si es que nos sobra 1 al dividir por 4, el resultado va a ser i. Si es que nos sobra 2 al dividir por 4, el resultado va a ser menos 1. Y si nos sobra 3 al dividir por 4, el resultado va a ser menos i. Entonces esta regla es la que se utiliza para trabajar con exponentes muy elevados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el 135 del ejercicio acá? ¿Dividirlo por cuánto? ¿Por cuánto hay que dividir para saber cuál será el valor de esa potencia? ¿Cuál es el valor clave? ¿Por cuánto hay que dividir el 135?
Aquí está, dividido ¿cuánto? Por 4. Dividido por 4. Entonces 135 hay que dividirlo por 4. Divídanlo, a ver por ahí, a mano, y para ver cuánto nos sobra. 135 dividido 4. Se divide y tenemos que ver cuánto nos sobra. Sobra 3. Ya, muy bien, porque 4 por 3, 12, nos sobra 1, bajamos el 5, se forma el 15, 4 por 3, 12, para llegar a 15, 3. Vamos a la regla, ¿qué dice? ¿Qué pasa cuando nos sobra 3 o tiene resto 3? ¿Cuál sería el resultado? Menos I. Menos i. Y ahí hemos resuelto una potencia de i. Hemos calculado el valor de una potencia de i. Y así pueden hacerlo con cualquiera que yo les dé. Lo complicado, obviamente, que es cuando uno le agrega cosas y ustedes tienen que ser capaces de reconocer qué se hace con lo que se coloca antes, si es que yo le coloco alguna cosita más. Pero si es una potencia así con un exponente elevado, es llegar directamente a dividir por 4 y encontramos el resultado. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy día, chicos. Potencias de i entonces y una ecuación cuadrática que se resolvió. Y este PPT obviamente se va a subir en un ratito más. Pero antes que se vayan, espérenme un poquito, voy a tomar la lista. Y generar el Excel. No sé si hay alguna duda, consulta. Vamos a practicar esto obviamente para que se vaya aprendiendo. Dudas, preguntas, consultas, chiquillos. Bueno, si surge alguna después, me la pueden hacer por correo también. Ya, estimados alumnos y alumnas, si no hay más consultas, lo dejamos hasta acá y mañana no se olviden que la clase comienza a las 12, de 12 a 12:45. Ya, profe. Ya, chiquillos, que estén muy bien, cuídense. Ya nos vemos. Chao.